Hola, un saludo a todas las personas que nos estáis viendo en directo a través de mi canal de Twitch, de Twitter y de YouTube. Y también un saludo para todas aquellas personas que lo veréis después grabado también desde el canal de YouTube y que también podréis escuchar a través de en formato podcast en las plataformas de iVoox, de Apple Podcast, de Google Podcast y de Spotify. Bienvenidos a pues esta nueva edición del programa 30 Minutos, en el que entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la comunicación y las administraciones públicas. Y hoy tengo a una invitada que me hace muchísima ilusión que esté aquí con nosotros, que es Laura, y que voy a presentar ahora. Hola, Laura, buenas tardes. Hola, Amalia, buenas tardes. En primer lugar, Laura, muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en este espacio. Y bueno, para aquellas personas que no la conozcan, Laura Baldó es la responsable de prensa de AENA, de los aeropuertos de Valencia y de Alicante, Elche, Miguel Hernández, ¿no? Tiene un nombre larguísimo el aeropuerto de Alicante. Y lo primero de todo que quería preguntarte, Laura, y es para aquellas personas que no sepan en qué consiste tu trabajo, ¿a qué te dedicas como responsable de prensa en un aeropuerto? Bueno, en este caso de los dos aeropuertos, el de Alicante y el de Valencia. Bueno, primero agradecerte el poder participar en este espacio, que es muy interesante, de comunicación, y explicar un poco, lo que hago como responsable de prensa de los aeropuertos de Valencia y Alicante, Elche, Miguel Hernández, pues atender a las solicitudes, a las demandas de los periodistas, de los medios de comunicación, gestionar la comunicación en momentos de crisis, en momentos de emergencia, también aportar la información relevante de AENA en cuanto a cifras, datos de tráfico, inversiones, grandes proyectos, y también generar contenido y transmitir los mensajes que informan sobre la estrategia y la política de AENA, que es un poco transmitir la personalidad de AENA. Aclarar que AENA es un gestor aeroportuario, el mayor gestor aeroportuario del mundo por número de pasajeros, que cuenta con 46 aeropuertos en España, amén de otros aeropuertos en otros países, que yo dependo de la Dirección de Comunicación y concretamente la División de Información y Relaciones con los Medios, que se gestiona para toda AENA, pero también existen unos centros de prensa ubicados en los aeropuertos de mayor tráfico, como en el que estoy yo, y otros tantos compañeros que están en Galicia, en el País Vasco, en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, en Canarias, en Baleares. En fin, somos un pequeño regimiento repartido por los principales aeropuertos que desempeñamos estas funciones que he mencionado, que llevo yo a cabo aquí y que los llevan otros compañeros estupendamente bien en otros aeropuertos. Por lo que me comentas, sois un ejemplo de cómo es una organización, ¿no? Cómo tiene la comunicación centralizada, porque todos dependéis de AENA, pero a la vez estáis descentralizados en diferentes aeropuertos. ¿Cómo conseguís esa coordinación a la hora de comunicaros? Pues efectivamente, esta manera de trabajar necesita coordinación. Tenemos una comunicación constante y todos compartimos nuestra planificación. Lo que yo creo que es que esto aporta muchísimo, porque dentro de una gran empresa, el no perder la perspectiva de lo local, pues a nivel general, pero especialmente a nivel de comunicación, el tener la sensibilidad del entorno, el conocer el pálpito de los periodistas a nivel local, pues aporta muchísimo a la empresa y nos ayuda tanto a transmitir mejor la información de la empresa como a recibir mejor las expectativas, las demandas, las solicitudes de información, a saber determinar lo que es relevante en cada momento, el funcionar de esta manera. Una curiosidad, ¿por qué es los aeropuertos de Alicante y de Valencia y no el de Castellón también incluido? Buena pregunta. El de Castellón no pertenece a la red de AENA,
Y por ese motivo, AENA también aclarar que es una empresa que cotiza en bolsa, que tiene un 51% de su cotización pertenece a ENAIRE, o sea, a la administración, al Estado, y el resto es a accionistas. Y en este caso, al margen de esta aclaración, el aeropuerto de Castellón no pertenece a AENA, por tanto, no lo llevamos nosotros. No lleváis vosotros la comunicación. La comunicación, efectivamente. Sí. Tiene su propio nicho, su propia comunicación y bueno. Sí que es verdad que desde AENA está muy centralizada la comunicación, por ejemplo, en el caso de redes sociales. Hay unas redes sociales, pero antes de ese, me gustaría que nos contases el caso de cómo surgieron o cómo empezó AENA a utilizar las redes sociales, porque yo creo que es curioso, ¿no? Y si nos lo puedes explicar. Sí, bueno, efectivamente las redes sociales, se llevan desde AENA a nivel general para toda AENA, unos compañeros magníficos que hacen esa labor en constante coordinación con todos los centros de prensa, porque como podréis entender, el contenido que se genera desde los centros de prensa también nutre esas redes y todos vamos en el mismo camino, ¿no? de mensajes y de generar contenido. Pero lo que comentabas, cómo nacen las redes sociales de AENA, pues la primera red social de AENA es Twitter, nace en 2010 como consecuencia de una crisis, de la conocida como crisis de los controladores aéreos, que generó el cierre del espacio aéreo y grandes problemas a los usuarios y requirió de información rápida y veraz y en tiempo real de información tanto a periodistas, pero sobre todo de información de servicio público, ¿no? Información para el usuario. Los canales tradicionales de atención al público estaban saturados. Entonces se decidió comenzar con este canal que resultó ser un éxito de informativo, un éxito de comunicación, fruto de una crisis, y a partir de ahí ya se quedó de momento dura, no sé si cambiará mucho porque esto cambia constantemente, pero Twitter sigue siendo nuestra red, nuestro canal de información, sobre todo enfocada a servicio público. Facebook tiene otro perfil, ¿no? Más de contenido más lúdico quizás, LinkedIn más profesional, también está YouTube, Instagram. Cada una tiene un poco un perfil diferenciado y Twitter es la que claramente destaca como red de información de servicio. Cuando comentas la situación, ¿no? de crisis, yo creo que siempre si pensamos en la comunicación, a mí me pasa cuando pienso en ti, la comunicación de crisis, ¿no? Por un lado, parece que pensamos un accidente, ¿no? o una huelga. Vosotros lo que es los manuales de crisis, los planes de gestión de crisis los tendréis, bueno, formará parte de vuestro día a día. ¿Cómo gestionáis vosotros las crisis que las debéis ya tener preparadas? ¿Cuáles son los manuales? Si tenéis grupos de crisis, ¿cómo se gestionan estas situaciones ante un accidente o ante cualquier imprevisto? La huelga sí que se puede tener cierta planificación, ¿no? Pero ¿cómo lo gestionáis la comunicación en este aspecto? Pues efectivamente los manuales de crisis yo creo que están en el ADN de los aeropuertos, porque todos ellos tienen un manual de autoprotección y nosotros, el equipo de comunicación, hemos aprendido de todo ese staff del aeropuerto a entrenarnos en las crisis, igual que se hacen simulacros de emergencia, simulacros de accidentes para poner a prueba a los diferentes intervinientes. Nosotros hemos también aprendido a entrenarnos y a ponernos a prueba para, en el caso de necesitarlo, pues estar preparados, ¿no? En una crisis. Esto nos ha venido muy bien, llevamos mucho tiempo entrenándonos para esto. Hemos tenido, la verdad es que tenemos pocas crisis, pero, por ejemplo, yo inicié 2020 con un incendio en la terminal del aeropuerto de Alicante Miguel Hernández y supuso pues que llegamos a tener que cerrar el aeropuerto. Y esto, por supuesto, es un trastorno tremendo para todos, especialmente para los viajeros. Y requiere de una información muy diligente, muy veraz, muy rápida.
la verdad que me ha servido mucho estos entrenamientos que hemos hecho para este inicio de 2020, que mucha gente quiere borrar del calendario y que yo en particular, pues como comprenderéis, empezamos con este incendio, siguió una dana, luego el COVID, en fin, creo que me he entrenado bastante 2020, creo que me gusta lo que comentas de los simulacros, ¿no? Es curioso porque a lo mejor sí que vemos simulacros en otros aspectos, pero no hacemos esos simulacros en comunicación, y yo creo que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo se hace un simulacro en comunicación? Bueno, nosotros recientemente, de hecho, he hecho un simulacro en el aeropuerto de Valencia. Lo primero es tener nuestra agenda clara y tener nuestros contactos de los diferentes responsables de comunicación de los demás colectivos participantes, de las demás administraciones, como por ejemplo puede ser el 112 o delegación de gobierno, y se hacen en ocasiones reuniones previas y si no encuentros previos para prepararlo, y lo que hacemos es simular lo que haríamos en cada momento de esa emergencia que va, que va aconteciendo a lo largo del día, ¿no? Pues ahora ¿qué haríamos? Ahora pondríamos un tuit, ahora nos reuniríamos y valoraríamos sacar una nota de prensa, ahora un portavoz saldría a declarar. En cada momento lo reflejamos, realizamos un informe y valoramos lo que se puede mejorar. Nos ponemos a prueba como si nos estuvieran llamando periodistas, como si estuvieran aconteciendo estos hechos y vamos coordinándonos también con los demás colegas de comunicación que intervendrían en una crisis. Porque eso es con respecto a la comunicación de crisis, pero ¿cómo comunicáis en positivo en un aeropuerto, ¿no? ¿Qué información transmitís a los, bueno, pues habitualmente a través de vuestros canales? Y de vuestros canales y de las plataformas que disponéis. Lo voy a comentar, pero también me gustaría decir que incluso en las crisis se puede comunicar en positivo a veces, ¿no? Por ejemplo, en esta crisis del COVID que hemos tenido y que ha generado una foto inédita, que es no tener pasajeros apenas, creo que somos capaces de llenar titulares incluso cuando no llenamos aeropuertos. Hemos podido dar noticias positivas, ¿no? Como por ejemplo todos esos vuelos de servicio, vuelos de carga, vuelos sanitarios con material sanitario, vuelos de la Organización Nacional de Transportes, vuelos de repatriación de pasajeros que necesitaban volver a sus países, a sus casas. En definitiva, vuelos esenciales, ¿no? Hemos comunicado que nunca tan pocos vuelos fueron tan importantes. Y esto me parece algo a destacar porque de las crisis surgen a veces también mensajes positivos de aprendizaje, de solidaridad y de servicio. Eso respecto a la crisis, ¿no? También en un año prepandémico normal, bueno, pues comunicamos sobre todo en conectividad, colaborando con las compañías a la hora de transmitir el mensaje de nuevas rutas, de verano, de vacaciones, que es lo que somos, sobre todo en los aeropuertos, que tenemos un perfil más turístico, y de experiencia de paso por el aeropuerto positiva, con toda nuestra oferta comercial, con nuestras zonas de relax, con nuestra conexión wifi estupenda tan demandada por los pasajeros en los aeropuertos. Hemos aprendido en AENA a pasar de una comunicación muy orientada a la operativa a una comunicación orientada al pasajero, al usuario y a comunicar también el que los aeropuertos no son solo una zona de paso, sino que son parte del viaje y donde también se puede experimentar, se puede tener una experiencia memorable y bonita del viaje y disfrutar, ¿no? Somos puerta de entrada de destinos muy turísticos en mi caso y somos una tarjeta de presentación, pero también el pasajero comienza su experiencia de viaje con nosotros y la termina, ¿no? Entonces,
esto también son mensajes que lanzamos a través de nuestras notas de prensa, de nuestros reportajes, de nuestras entrevistas cuando preparamos a nuestros portavoces, que generalmente son los directores de los aeropuertos y que hacen un magnífico trabajo de comunicación, ayudados por nosotros. Y bueno, son muchos los mensajes que se lanzan en positivo también en los aeropuertos. Y creo que esto hemos ido ganando con los años, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el mejor canal para comunicar la información? Hablabas antes de Twitter como herramienta. Hace un par de años estuvimos en unas jornadas de periodistas en las administraciones públicas y se habló en una de las mesas de si habían muerto, ¿no?, las notas de prensa, y hace poco hablando con compañeros decían que en esta situación de pandemia, ¿no?, las notas de prensa han vuelto a coger importancia, ¿no?, porque se les ha reclamado. Para vosotros, desde el aeropuerto, ¿cuáles son vuestros mejores canales a la hora de difundir? Sí, a ver, Laura, que no te escucho. Sí, es verdad que en algunos casos las notas de prensa parece que no salen ni al peso. Ya. A ver, la ¿Me oyes conexión. ahora? A ver. La conexión es que te está fallando un poco la conexión. A ver. ¿Me oyes? Yo sí te oigo. A ver, la imagen se te congela un poco. No sé si me oyes, Amalia. ¿Me oyes ahora? Sí, te oigo. Vaya. A ver. Vale, sí. A ver. Bueno, voy a intentar hablar. Esto es el directo. Vale. Bueno, te decía, las notas de prensa, ¿no? Si han perdido valor. Sí. ¿Me oyes? Sí, te oigo ahora. Yo también te veo un poco ralentizada. No sé si se me oye. Sí, se Vale. te oye. Bueno, comentaba, vale, que las notas de prensa para algunas cuestiones sí que han perdido valor, pero efectivamente últimamente las amplian algunas cosas, vale, son absolutamente necesarias. Es verdad que en comunicación de crisis, cuando quieres enviar una nota, ya han salido los 3 tweets que tenían que salir y la nota no tiene la misma funcionalidad, ¿no?, que las redes sociales. Pero, por ejemplo, ahora que tenemos que explicar movilidad, digitalización, incluso sobre cambios que han producido el COVID en los aeropuertos, nativa, pues se necesita. Yo creo que los periodistas siguen agradeciendo una nota de prensa bien explicada, ¿no? Porque no todo cabe en un tuit o no todo cabe en contenidos que antes los periodistas que trabajamos en gabinete de prensa no valorábamos, que no daban para una nota de prensa, han tenido cabida en redes sociales y finalmente quizá los periodistas tenemos ese canal, ¿no?, directo al usuario, sin intermediarios, y a veces ese contenido que va a redes sociales llega a ser luego un contenido periodístico. Pero creo que sí, que las notas de prensa siguen teniendo vigencia, si bien es cierto que para algunas ocasiones pues no funcionan tan bien como puede ser una red social, sobre todo en casos de emergencia. Claro, es que a mí la propuesta que hacéis desde AENA de tener las redes sociales todas centralizadas, quizá también es una forma de poder gestionar todo lo que tiene que ver con las quejas que deben llegar a través de redes sociales, ¿no? Porque yo creo que puede ser nos hemos acostumbrado mucho, parece el libro de reclamaciones, ¿no? En vez de poner una hoja de reclamaciones, bueno, pues pongo un tuit y parece que me hacen más caso, ¿no? Esto también, aunque tú no lo haces directamente, sino se hace desde Madrid. ¿Cómo se hace esa gestión de todas esas quejas, reclamaciones que os llegan a través de redes sociales? Sí, la verdad es que los compañeros que llevan redes sociales hacen un trabajo inmenso relacionado con la atención de quejas, de reclamaciones o de consultas. Y es verdad que mucha gente ha pasado de llamar
de obviar los call centers y las atenciones al cliente tradicionales para hacerlo a través de redes sociales. Es una manera también de centralizar efectivamente toda esa información, esa demanda de información. Por ejemplo, ahora con el tema del COVID, que se genera tanta normativa, que hay tanta normativa diferente respecto a requisitos, exigencias, según a qué país viajes, según qué comunidad autónoma. Se ha hecho un trabajo ímprobo para poder centralizar esa información y poder ayudar al usuario. AENA, de hecho, tiene una página que es Infocovid AENA, donde se puede encontrar muchísima información y han crecido exponencialmente las consultas a través de redes sociales en este sentido. Es una especie de atención al cliente la que se establece en Twitter y los compañeros de redes que están enmarcados dentro del gabinete de prensa hacen una labor muy importante en la recopilación de esa información y sobre todo yo creo que siempre se elige un perfil, siempre no, pero en muchas ocasiones un perfil periodístico para la atención de las redes por el rigor, ¿no?, de la información, el respeto a la información que se tiene a la hora de transmitirla y por la prudencia también, que yo creo que es muy útil, no solo para informar a la sociedad a través de los medios de comunicación, sino directamente para informar al usuario. Mira, tenemos una pregunta que nos hace Javier a través de Twitch y pregunta que saluda y nos pregunta, la pregunta que te hace es ¿qué red social se incendia antes y qué cuesta más de gestionar? ¿No? Aunque tú directamente no son las redes sociales, pero por la experiencia que ves en el aeropuerto, ¿cuál de las redes sociales que tiene AENA, bueno, pues se incendia antes y cuesta más de gestionar? Bueno, yo que me perdonen mis compañeros que llevan redes si digo algo que no es, pero la verdad es que estamos muy en contacto porque, claro, las consultas nos las trasladan y tomamos parte, ¿no?, de estas consultas. Yo creo que es Twitter, la red social que se incendia antes y la que más se presta al incendio. Y quizá también cuesta más de gestionar porque llegan muchísimos mensajes, solicitudes de información muy diversa. Tener en cuenta que AENA es una empresa que, bueno, si ya un aeropuerto es como una ciudad que tiene locales comerciales, tiene limpieza, tiene bomberos, tiene fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tiene control de fronteras, que no las lleva AENA, pero tiene compañías aéreas, tiene atención a personas con movilidad reducida, tiene tantos servicios, tantos elementos, tantas consultas y más ahora con el COVID que claro, es inmenso la cantidad, la casuística de preguntas que se hacen y aunque hay, por supuesto, unos manuales, unas preguntas frecuentes para responder, siempre pues requiere mucha actualización y mucho trabajo. Y bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que sí, que es Twitter. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Amalia, pero es una red muy propicia para el desahogo también, ¿eh? Sí, es verdad, sí, coincido contigo que Twitter es la más complicada, las limitaciones de espacio, la propia digamos, costumbre incluso a la hora de utilizarla, ¿no? Es muy difícil encontrarse un comentario de los que encuentras en Twitter muchas veces en una red como LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Que es diferente. Entonces, sí que totalmente de acuerdo. Hablando esta tarde te comentaba, porque cuando pones en internet, por ejemplo, Aeropuerto Valencia, te remite a una página web que no es la oficial de AENA, ¿no? De hecho, es muy difícil, es aeropuertovalencia.com o algo así, pero entras y es toda la información sobre el aeropuerto, todos los servicios, pero claro, ¿cómo combatís esto, no? Porque esto es una página que no sabemos, no sé si vosotros sabréis quién es, pero está un poco suplantando, ¿no?, la información oficial que se hace desde AENA, ¿no? Sí, efectivamente, como tú lo has dicho, suplantando, porque yo siempre pienso que es como, sobre todo estas que tienen esa apariencia de oficialidad, que es una suplantación de la identidad corporativa y es muy complicado luchar contra ello porque, bueno, ya esto se ha puesto en estudio de servicios jurídicos y es la verdad que es complicado y es un problema.
pasa con muchos aeropuertos que hay páginas que tienen esa imagen de oficialidad y que generan confusión y no solo ya que puedan generar confusión a nivel periodístico, sino lo que es más grave al usuario, ¿no? Que puede tener, pues, sobre todo en temas informativos de servicio o incluso de emergencias, es muy delicado. La página web oficial para los aeropuertos de AENA es AENA. Dentro de esa página están todos los aeropuertos de AENA y luchamos mediante, pues con las armas que tenemos los gabinetes de prensa, con nuestra credibilidad y con nuestro rigor informativo, porque es nuestra principal herramienta de trabajo, ¿no? La credibilidad. Y entonces yo recomiendo a los usuarios que no se fíen de una página que no es oficial, pero el problema efectivamente es confundir esas páginas con páginas oficiales. Sí, ¿no? Y hablando de cosas curiosas, porque los aeropuertos yo creo que son pequeños mundos que a todos nos, ¿no? Que deben pasar miles de anécdotas y miles de historias. Y yo siempre he tenido una duda, ¿no? De ¿qué pasa con las maletas que no aparecen? ¿Quién se las, o sea, que nadie las reclama o las cosas que no reclama? ¿Qué hacéis con ellas en los aeropuertos? Bueno, pues los aeropuertos, por lo menos los que yo llevo, y creo que todos los de AENA, tienen una oficina de objetos perdidos que su contacto está en la página web de AENA, de los aeropuertos, y las maletas, bueno, lo que aparece, todo lo que aparece en el aeropuerto, las maletas, es decir, que una vez entran en el sistema de tratamiento de equipajes que llamamos nosotros, no se pierden, están enlazadas completamente hasta que llegan al carrito donde van al avión. En el aeropuerto de Alicante además tenemos un sistema pionero con un tratamiento de equipajes con bandejas que llevan un chip de radiofrecuencia para seguir esa maleta por todo su trayecto, que además últimamente hemos mejorado a nivel de eficiencia energética. Y lo que se encuentra por la terminal, es decir, una maleta abandonada, una chaqueta, lo que sea, un peluche, porque esto es algo muy dramático en el entorno doméstico, cuando uno pierde ese peluche o ese objeto de apego del niño en el viaje, hay una oficina de objetos perdidos que además trabajan, he de decir que trabajan muy bien, lo sé porque he hecho reportajes con esa oficina para alguna televisión y son auténticos detectives, intentan encontrar con los datos que tienen del objeto a la persona, los archivan, los almacenan, lo tienen el tiempo que estipula la ley, que creo que son 2 años, luego pasan al Ayuntamiento de Elche, que es como está ubicado el término municipal de Elche, el aeropuerto, ahí se quedan los objetos, hasta que si pasa ya mucho tiempo, pues los gestiona el ayuntamiento, pero he de decir que se recuperan muchos objetos y que si alguien pierde algo en el aeropuerto puede ponerse en contacto por correo o por teléfono con la oficina de objetos perdidos que figura en la web de AENA del aeropuerto de Alicante Miguel Hernández y del aeropuerto de Valencia. Hay historias detrás de estos objetos y muy curiosas. Sí. Sí, de hecho, mira, el mensaje de Javier que dice objetos perdidos da para muchos storytellings, totalmente de acuerdo, ¿no? De todas las historias que tiene que haber detrás, ¿no? De esas cosas que, ¿no? Un traje de novia, no sabemos si a la fuga o ya casada felizmente, se ha llegado a encontrar. A custodiar en objetos perdidos, o sea que da para mucha. Pensaremos que ha sido posterior y no antes, ¿no? Sí, yo quiero pensar que sí. ¿Y cómo se plantea desde los 2 aeropuertos, con toda la situación que tenemos ahora de coronavirus, cómo se presenta que parece que volvemos a esta normalidad, la apertura de fronteras? ¿Cómo se presenta en los aeropuertos y cómo, bueno, supongo que este verano tendréis trabajo, ¿no? ¿Cómo lo estáis gestionando? ¿Cómo habéis planificado esta comunicación de cara a estos 2 meses de verano? Sí, bueno, pues esta comunicación en realidad la comenzamos paralelamente o de manera integrada con el plan de recuperación operativa de AENA, que comenzó en abril de 2020, que es un plan consistente en integrar todas las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias en los aeropuertos, muchas de ellas que ya los que hayáis viajado, los pocos que hayáis viajado las habréis podido ver, pues son estas marcas de distancia social, dispensadores de gel hidroalcohólico por toda la terminal, refuerzo de la limpieza de las bandejas, ventilación, flujos diferenciados para no coincidir,
limitación del acceso a las terminales, ahora ya no pueden entrar acompañantes, solo entran empleados y pasajeros. Todo esto lleva un plan de comunicación asociado. El verano pasado ya estuvimos haciendo muchos reportajes periodísticos para hablar de esta nueva normalidad y este verano lo repetiremos porque es necesario y porque la gente vuelve a tener ganas de viajar, incluso más ahora que el verano pasado, que hay una demanda ahí retenida. Y conforme a estas restricciones a la movilidad, que es necesarias debido a la pandemia, se van levantando y se van incrementando en los pasajeros, pues se hace más necesaria esta comunicación que transmita confianza en los aeropuertos, en las medidas de higiene. Hace poco nos han reconocido tanto el aeropuerto de Valencia como el aeropuerto de Alicante, Elche, Miguel Hernández, como aeropuertos seguros por la ACIC, por la Asociación Internacional de Aeropuertos. Nos han acreditado, nos han evaluado esas medidas y nos han cualificado como aeropuertos seguros tanto para empleados como para pasajeros. Y esa es nuestra misión y nuestro plan de comunicación va enfocado justamente a eso ahora, a transmitir confianza y seguridad a los pasajeros para que tengan una experiencia de viaje, como comentaba antes, una experiencia de viaje agradable, positiva. Antes hablaba de la calidad del servicio de comercial, de la calidad del servicio del wifi, de las zonas de descanso, de la limpieza, de los recorridos fáciles, de las pantallas de información. Ahora a todo eso hemos añadido este plan, que no deja de ser un plan de implantación de cultura sanitaria, que primero hemos interiorizado como trabajadores, que eso es muy importante para luego poder comunicarlo al exterior. Y la verdad es que yo he de decir que estoy muy orgullosa de todos mis compañeros del aeropuerto porque han hecho un trabajo excepcional y, claro, resulta mucho más fácil vender, entre comillas, comunicar autenticidad Claro. y en ello estamos y en ello vamos a seguir trabajando este verano, en ese plan de comunicación de nuestras medidas de higiene y de prevención del COVID-19. Sí. Pues Laura, muchísimas gracias. Ya hemos llegado al final de estos 30 minutos. Gracias por explicarnos cómo funciona, bueno, ese mundo, ¿no? de los aeropuertos que muchas veces, bueno, pues es desconocido. Cómo gestionáis esa comunicación y muchas gracias por haber compartido esta tarde. Si quieres decir alguna cosa más que te haya quedado antes de concluir. Nada, agradecerte mucho la oportunidad de participar en este espacio que me encanta y a la que ya estoy suscrita y nada más, que espero que podamos seguir hablando y seguro que hay siguientes espacios muy interesantes. Seguro que te traeré en otra ocasión para que nos sigas contando más cosas sobre la comunicación en el mundo de la aviación. Bueno, un saludo a todos y esta entrevista estará disponible en el canal de YouTube y también en formato podcast en las plataformas de iVoox, de Apple Podcast, de Google Podcast y de Spotify. Un saludo y hasta el próximo día.